Él será llamado Moisés, porque recogió las aguas del Nilo. No voy a criar a Moisés como un príncipe egipcio. Tiene frío, ¿no es verdad? Que soy hijo de ustedes dos, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Si es así, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es mi misión? Emuná, ten fe, va a terminar diciéndotelo. Moisés, Estoy aquí. ¿Quién eres? yo soy el Dios de tu padre. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Llegó el momento de volver a Moisés. Ya terminó el video de TikTok, hermanos. Ya está. Puedes desconectar. Así que, hermanos, ese era un video de introducción a la prédica del día de hoy. Hoy vamos a estudiar acerca de quién, hermanos. La vida de Moisés. Aparece mucho Moisés en la Biblia, hermanos, pero hoy vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Me tienen lista su Biblia, hermanos? Hebreos capítulo 11, hermanos. Vamos a recordar que cuando me dan la oportunidad de predicar, llevo un estudio del libro de Hebreos y estamos en la sección de los ejemplos que Dios ha puesto en su palabra de hombres como ustedes y como yo que tuvieron la fe para obedecer al Señor. Y estaban obedeciendo porque el escritor les está diciendo sus antepasados, sus líderes, los líderes anteriores del pueblo de Israel han sido fieles en hacer la voluntad de Dios, han tenido la fe para obedecer la voluntad de Dios. Y ahora el escritor les dice, ustedes tienen que tener la fe en Cristo, porque es la voluntad de Dios. Y pone muchos ejemplos que hemos estudiado las últimas veces, pero hoy vamos a ver el ejemplo de Moisés. Vamos a leer el versículo, en el versículo 24 23, 24 y 25. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. En el vídeo vimos que cuando Moisés era un resumen de la vida de Moisés. En el versículo 23, hermanos, habla acerca de la fe de los padres de Moisés, que lo vimos la vez anterior. Y ahora el 24 dice: por la fe Moisés hecho ya grande. Hermanos, en el libro de Éxodo 2, 9 y 10, que empieza la historia de Moisés, donde encontramos parte de la historia de Moisés, vemos que la hija del faraón, cuando ya encontró a Moisés, entrega al niño que sacó del río Nilo y lo llevó con una mujer hebrea. Sabemos esa historia de que la llevó con la misma madre, pero ya como que la hija del rey, bueno, quiero que sea la nodriza la que cuides a este niño mientras vaya a crecer. Lo tenía que amamantar y cuidar porque era muy pequeño. Y justo fue con la madre biológica.
Cuando el niño ya había crecido, la hija del faraón lo llevó otra vez al palacio y le puso por nombre Moisés. La hija del faraón le puso Moisés, porque dijo: de las aguas lo saqué. Los primeros años, ¿en qué aprendemos, hermano? Que los primeros años en la vida de un niño es muy importante. Los primeros años de la vida de un niño es muy importante. La madre de Moisés, la biológica, lo instruyó bien cuando ella era su nodriza. Lo más seguro es que ella le dio todo el conocimiento de Dios, le habló de Dios, le instruyó en Dios. O sea, la madre de Moisés lo instruyó mientras fue pequeño. Porque el versículo 23 nos hace la referencia. ¿Qué conclusión llegamos nosotros a esto, hermanos? Padres y madres, ¿qué le están enseñando a sus niños cuando son pequeños? ¿Le están enseñando la importancia de buscar a Dios? ¿Le están enseñando que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida? ¿Le están enseñando de que cuando venimos a la iglesia venimos a adorar a Dios? ¿Le están enseñando de que afuera del mundo tienen que ser firmes en la fe? Y más que enseñar en palabras, hay que enseñar en actos. Espero que cuando el Señor me dé la oportunidad de ser padre, si el Señor lo permite, pueda yo también instruirlo. Moisés, hermanos, creció teniendo una vida. ¿Cómo se vivía en un palacio, hermanos? Una vida de lujo, ¿verdad? Los egipcios eran la potencia en ese momento, pero Moisés pudo experimentar el contraste que tenía la vida de los israelitas con la vida que tenían los egipcios. ¿Por qué? Porque de niño, ¿dónde estaba viviendo? Con la nodriza, con su verdadera madre biológica. Ellos tenían vidas sencillas, los israelitas, pero temerosas al Dios verdadero. ¿Y los egipcios qué vida tenían? Una vida llena de placeres pecaminosas, de abundancia económica y de adoración a falsos dioses. Cuando las 10 plagas, hermanos, llegan, las 10 plagas son en contra de los 10 dioses egipcios. Por eso el tema de las plagas es para mostrar que Dios, el Dios de los israelitas, era el Dios verdadero, el único Dios verdadero, no los otros dioses. Hermanos, cuando creció Moisés, por la fe rechazó, dice el versículo 24, ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés creció teniendo Moisés, por su fe, hermanos, rechazó la fama que pudo tener en Egipto. Si decidía aprovechar al máximo su posición como el hijo adoptivo de la hija de Faraón, podía tener una posición muy alta. A lo mejor si se daban ciertas cosas, que si moría el hijo, podía hasta él heredar el trono. Rechazó la fama, rechazó la riqueza, rompió con la realeza egipcia de manera definitiva. Moisés, por la fe, eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Repudió los placeres de la vida en Egipto. El pecado es pasajero, hermanos, es temporal. La vida pasa muy rápido para estar viviendo en contra de la voluntad de Dios. Y Moisés entendió eso. Moisés entendió que no podía vivir en contra de la voluntad de Dios. Moisés, en la fe,
en lugar de ocupar una o dos líneas de los jeroglíficos de algún oscuro sepulcro en las pirámides de Egipto, o estar en una memoria, en un museo, Moisés prefirió estar en la memoria, en el libro de Dios, en la Biblia. Moisés prefirió hacer la voluntad de Dios. En lugar de que encontremos a Moisés en una momia en estos lugares arqueológicos de Egipto, Moisés eligió hacer la voluntad de Dios, hermanos. La fe de Moisés lo hizo valiente. ¿Qué hace cuando uno tiene la fe en Cristo, la fe verdadera? ¿Qué tiene que producir en nosotros? Valentía para rechazar todo lo que va en contra de Dios. El valiente rechazo exterior fue el resultado de una decisión interna de Moisés, algo que estaba en su mente y en su corazón. ¿Cuántos rechazarían heredar el patrimonio de un rey? Porque la mayoría de hombres se van. ¿Cuál es el motor de la mayoría de las personas? El dinero. Hasta hay una broma en el trabajo dice una compañera: bueno, chicos, cuando es el viernes, si mi esposo gana la lotería, ya no nos volveremos a ver. Porque, hermanos, muchos tenemos mucha confianza en el dinero. La mayoría tiene la confianza en el dinero. Pero Moisés tenía una mirada muy fija, una decisión que había tomado desde el corazón y la mente. ¿Y cuál era la decisión que había tomado? Hacer la voluntad de Dios. Cuando somos jóvenes, también tenemos muchas cosas que decidir, pero tenemos que decidir hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿a qué me voy a dedicar en la vida? Por ejemplo, ¿cómo voy a criar a mis hijos? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Por ejemplo, ¿dónde voy a vivir? Muchas cosas. Tenemos que tener, para nosotros tomar una buena decisión para hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener eso en la mente y en el corazón, una relación fuerte con Dios, en oración a través de su palabra, porque si no, vamos a tomar la decisión que de manera egoísta o de manera que se ve la más placentera vamos a tomar. Y eso es lo bueno de la Biblia, hermanos, que la Biblia nos confronta. La Biblia nos hace pensar, reflexionar qué estamos haciendo con nuestra vida. Es la palabra de Dios. No son mis palabras, no es la palabra de cualquier pastor, es la palabra de Dios. En el versículo 27 dice: en el versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él galardón. ¿Qué rechazó? La riqueza de los egipcios. En el versículo, ¿qué escogió Moisés? Ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés rechazó los deleites temporales que podía tener por toda esa posición para ser maltratado. ¿Quién va a escoger eso, hermano? Y en nuestra mente humanista, nuestra mente y la mente humana sin el temor de Dios, dice, cuando muchas personas que tienen un estatus alto en la sociedad, he escuchado muchos buenos abogados, buenos médicos, buenos profesionales, buenos empresarios que han rechazado todo eso y se han ido al África, que se han ido a la selva, que han renunciado a todas esas profesiones para servirle a Dios. La mente humana, ¿qué dice? Él está loco. Él está loco, ¿cómo va a abandonar eso para irse? Pero no, hermanos. Moisés
escogió ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. Y el 26 nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La fe que tenía Moisés, hermanos, le hizo ver que las fabulosas tesorerías o riquezas de Egipto carecían de todo el valor de la luz de la eternidad. Cuando murió Steve Jobs, creo que es era el dueño fundador de la manzanita, ¿qué se llevó, hermanos? Nada. Cuando una persona muere de hambre, porque existe, aunque no lo crean, hermanos, existe que hay personas que mueren por hambre, ¿qué se lleva? Nada. ¿Qué se va a llevar? ¿Quién es el que tiene en la lista de Forbes? ¿Quién es el primero en la lista? Creo que es Elon Musk. Cuando se va a morir, ¿qué va a llevar? Pero Moisés entendía eso. Moisés entendió eso. Moisés no pensó en todo lo que iba a perder, sino pensó y su mirada estaba puesta en la luz, en el verdadero valor de la luz de la eternidad. De modo que escogió sufrir la misma clase de vituperio. ¿Saben ustedes qué es vituperio? Desprecio, insultos, oprobio, agravio, descalificación, deshonra pública. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él, el Mesías del pueblo de Israel, quien vino a la tierra y sufrió oprobio. Pues Moisés también. Dice este versículo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, se puso como un espejo de lo que Cristo iba a pasar, un vituperio, y rechazar las riquezas de Egipto. Valoró más la lealtad para con Dios y el amor para con su pueblo que todas las riquezas juntas de Egipto. Si a ustedes, hermanos, les dieran a elegir un trabajo donde va a ganar 5,000 euros, pero sabe que ya no va, en ningún domingo va a asistir a la iglesia, ¿qué elegirían ustedes? La iglesia. Moisés, por la fe, tenía puesta su mirada en el galardón, miraba un solo objetivo, apartando la mirada de todo lo demás. Esto no era una mirada de interés romántico y pasajero, sino una mirada firme, sino era una mirada firme, con convicción, hermanos, que no se dejaba llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que decían los demás, sino era una convicción firme en que tenía que hacer la voluntad de Dios. Por la fe Moisés pudo percibir los asuntos verdaderos de la vida. En lo superficial parece que estuviera escogiendo entre el dolor y el placer, pero en realidad era una devoción profunda hacia Dios y hacia el pecado. Superficialmente aparece una elección entre su madre y su madre adoptiva, que era la hija del faraón, pero en realidad una elección entre Cristo y el mundo. Parece estar escogiendo entre la pobreza y la riqueza de Egipto. Muchos piensan que por ser cristianos hay que ser pobres. No, hermano, eso también no se lo grabe. Eso no es cierto. Un cristiano puede o no, que si es rico o es pobre, eso no tiene que ver. Eso no es una verdad de que el cristiano debe ser pobre o un cristiano debe ser rico. Un cristiano debe ser disciplinado con lo que Dios le da, capacitarse, trabajar y administrar bien. Porque los que hemos administrado mal en algún momento, sabemos que debemos de hacerlo bien. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, Moisés tenía, por la fe, Moisés tenía puesta su mirada en lo eterno. Moisés eligió entre el cielo y la tierra. El versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántas salidas tuvo Moisés de Egipto, hermanos? ¿Cuántas veces salió Moisés de Egipto? ¿Alguien ahí que sepa la historia? Dos, sí, hermanos. La primera, ¿cuál fue? Cuando huyó. La primera fue cuando huyó por haber matado a un soldado egipcio. Pero la referencia que vemos aquí no es esa, hermano, sino estamos hablando de la segunda. La segunda vez lo hizo más seguro. El autor de la carta, esta se refiere cuando sale de Egipto 40 años después de su huida. Ahora todo es diferente. Él ya no está actuando conforme a lo que él pensaba. ¿Se recuerdan por qué mató Moisés al soldado egipcio? Por maltratar a un judío. Dijo, yo voy a ser el liberador, pero a su manera. Y no era la manera de él, era la manera de Dios. Pero 40 años después vuelve ya no a hacer las cosas como él quería, sino iba a hacer las cosas como Dios quería. Por la fe Moisés abandonó la tierra de Egipto, la tierra de la esclavitud, no temiendo la ira del rey. Hizo un claro rompimiento con la política, cultura y religión de ese mundo. La fe de Moisés fue tal que él respondió a los mandatos de Dios como si él fuera visible a sus ojos cara a cara. El secreto de soportar todas las amenazas del faraón era que sostuvo como viendo a Dios. Moisés no tuvo miedo al faraón porque sabía que Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el Santo, el Rey de Reyes, estaba con él. Porque se sostuvo como viendo al invisible, como hermanos, cuando nosotros estamos pasando una prueba, ¿cuál es la fuerza que tenemos para soportar esa prueba? Cristo. ¿Cuál es nuestra fuerza para soportar una enfermedad? Cristo. ¿Cuál es la fuerza para soportar problemas familiares? Cristo. ¿Cuál es la prueba para soportar alguna decadencia económica? Cristo. Toda nuestra vida debe de reflejarse en que tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Cuando llegue su momento, en el capítulo 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Hermanos, el escritor de Hebreos, cuando el escritor de Hebreos se lo manda a los cristianos que están esta carta es para cristianos judíos en su momento, el destinatario a cristianos judíos. El escritor les está llamando la atención y avergonzando a muchos cristianos por su débil, porque tenían una fe débil, porque estaban variando en la fe, porque querían regresar al antiguo pacto, porque querían regresar a los rituales, porque querían regresar a hacer los sacrificios. Y el escritor le está diciendo que deben de ser firmes, y por eso pone el ejemplo a Moisés, que fue firme, despreció todo por hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, pensamos que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y les voy a contar esto, que casi todos saben, que siempre lo cuento, y yo no soy nada, hermanos, no soy nada, sino para que veamos la obra de Dios. Desde que tenía aproximadamente 20 años, hermanos, en mi corazón y en mi mente estaba que yo tenía que salir de Guatemala. Yo tenía que salir de mi país, porque Dios tenía un propósito en mi vida y yo tenía que salir.
Pero ¿saben qué pensaba yo? Que primero tenía que hacer dinero y luego irme. Me voy con dinero para no pasar decadencias. Que le voy a servir a Dios, pero con un buen fondo de ahorros. Y luego en mi cabeza empezó a trastornarse y decir, voy a estudiar teología para servirle a Dios aquí en Guatemala, pero voy a estudiar abogacía porque quiero ser abogado, así voy a ser abogado, trabajo como abogado y también le sirvo a Dios. No me va a hacer falta dinero y le sirvo a Dios. Miren, hermanos, pero Dios destruye todas las cosas que no son en los planes de Dios. Dios destruye todas esas cosas. Que me vine sin dinero, pero me vine. Porque Dios ha sido fiel. Y Dios en este momento nunca me ha faltado un plato de comida. El plan de Dios, hermanos, el plan de Dios es perfecto. Pero muchas veces nuestro orgullo o querer acondicionar el plan de Dios a nuestra vida hace que pasemos por consecuencias, por malas decisiones, por aflicciones, porque nosotros mismos hemos tomado la decisión de hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Entonces, hermanos, el libro de Hebreos les está hablando y les está diciendo a nosotros también que debemos de ser firmes en la fe. ¿Cómo debemos de ser, hermanos? Firmes en la fe en Cristo Jesús. Les pregunto, ¿cuántos eligen vivir para Cristo? Y el avance de su obra, hermanos. ¿Cuántos están decididos? ¿Cuántos tienen la convicción de que son de Cristo y que son útiles para el avance de la gloria de Dios? ¿Cuántos son útiles en la obra de Dios? ¿Y cuántos no están haciendo útiles en la obra de Dios? ¿Y cuándo se van a poner a ser útiles en el avance de la obra de Dios? Porque todo aquel que es cristiano es útil, hermanos. Somos útiles, todos somos útiles para el avance de la gloria de Dios. Todos somos útiles, hermanos. Pero tenemos que tener una fe muy firme y tenemos que ser valientes, tanto en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo. ¿Qué cree el mundo, hermano? Alguien que me diga su opinión. Alguien que diga qué cree el mundo de las personas que se reúnen en este lugar. Estamos locos. Que estamos locos. Si nosotros vivimos una fe firme en Cristo Jesús, de seguro, hermanos, vamos a tener rechazo. Vamos a ser burlados. Vamos a ser menospreciados, ridicularizados. Pero ustedes y yo sabemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado: arrepentirnos y tener nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo mejor que ha pasado en nuestra vida, tener nuestra fe en Cristo Jesús. Ya para nosotros, para ustedes, hermanos, para ustedes, cualquier prueba, cualquier aflicción, ya no lo va a tomar de la misma manera cuando no era del Señor, cuando estaba fuera de Cristo. Ahora, hermanos, somos hijos de Dios, tenemos la vida eterna, el Todopoderoso nos cuida. Hermanos, tenemos que rechazar el pecado, tenemos que rechazar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo. Tenemos que rechazar todo aquello que nos aleja de Cristo. Hemos cantado: yo quiero menguar para que crezcas tú. Tenemos que dejar las cosas que nosotros deseamos, que no son conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que rechazar esa idea de que la gente del mundo, de la sociedad,
¿Para qué quieres tener hijos? ¿Para qué te quieres casar? Son órdenes del Señor, hermanos. Son órdenes del Señor. Debemos rechazar todo aquello que está en contra de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener esa fuerza, esa valentía, esa fe para poder hacerlo? Cuando dependemos de Dios en oración y en la lectura de su palabra. Cuando dependemos de Dios, cuando tenemos comunión con los hermanos. Cuando nosotros estamos pensando en lo eterno, cuando estamos pensando, oh Señor, quiero hacer tu voluntad. Aunque me duela, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque no me guste, yo quiero hacer tu voluntad, porque en ese momento quizás te va a doler, no te va a gustar, pero al pasar el tiempo vas a saber que hiciste lo correcto y vas a sentir una gran satisfacción de que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque el mundo es pasajero, hermanos. El mundo es pasajero. Más de 100 años no vamos a vivir. Unos ya van muy adelantados, otros como Iria tienen posiblemente mucho tiempo. O el Señor viene, hermanos. O Cristo viene, puede venir mañana, ahora, no sabemos. Pero de que, como dijo nuestro hermano Pedro, hay algo seguro: vamos a estar frente a Dios. Vamos a estar en un juicio frente a Dios. ¿Y qué queremos? ¿Y qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Qué queremos? Que Cristo sea nuestro abogado, que Cristo diga: Padre, yo pagué por sus pecados de esta persona. O nos presentemos frente a Dios y Él murió en sus delitos y pecados, rechazó a Cristo, a la condenación eterna. Uno a veces no quisiera decir eso, pero es la verdad. ¿Sabe quién habló más del infierno en la Biblia de que está registrado? Nuestro Señor Jesucristo. No mencionó más que todos los demás. Debemos de seguir su ejemplo. Y para terminar, hermanos, hay muchos testimonios, historias de hombres y de mujeres que han pasado persecución, que han muerto por la fe en Cristo, que lo han metido presos, hermanos, que le han quitado sus bienes por la fe. Muchos testimonios, hombres valientes, con una fe inquebrantable, porque tenían puesta su mirada en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y yo pensaba, ¿qué historia les voy a contar a los hermanos? Hay muchas, me sé muchas. Pero pensé, ¿qué historia le voy a contar a los hermanos de un hombre de fe? De hombres de fe, mujeres de fe. Aparte de la que hemos estudiado de Moisés. Y hay varios reportajes, hermanos, pero hay uno en la página del diario.es. También hay un reportaje en la página de la Universidad de Valladolid. Hay otra página que se llama pasadoymemoria.ua.es y también en actualidadevangélica.es. Les voy a decir el título del reportaje. Grandes multas y represión policial. La coacción a la comunidad evangélica de Medina del Campo en el franquismo. Una investigación revela la opresión que sufrió una pequeña comunidad religiosa, que fue apresada y estrangulada económicamente para abandonar la fe evangélica hasta los años 60. Las fuerzas del orden incluso entraron en la vivienda del pastor Félix Padrales y su mujer María Brodos para perseguir el culto con el pretexto de que no tenían una capilla para los actos religiosos, puesto que durante muchos años no tuvieron recursos económicos para construir una capilla, y por más que pedían permiso y por más que intentaban habilitar locales, siempre los intentos siempre estaban siempre estaban perseguidos, vigilados, y siempre entraba la policía de manera sorpresiva para llevarse detenidos al pastor protestante y a los demás. Explica el historiador Enrique Berzal,
que ha publicado recientemente un artículo de investigación sobre el tema en la revista científica Pasado y Memoria. Esta iglesia ha pasado persecución, pero los hermanos que estuvieron aquí al inicio, hermanos, tuvieron la fe suficiente para rechazar lo que el mundo pensaba, para rechazar, hermanos, el pecado, para ser firmes en Cristo. Fueron a la cárcel muchas veces. Si no estoy mal, creo que el reporte una vez, la multa era de 2.000 pesetas, 1.700 pesetas creo, y el sueldo del pastor anualmente era de 2.000 pesetas. ¿Se imaginan qué multa era? Pero ellos, el pastor Félix, yo no lo conocí, he visto una foto, creo que es él. Fue firme, hermanos, firmes en la fe. ¿Qué pasaría si en este momento entra la policía? ¿Cuántos van a huir o cuántos van a ser firmes en la fe? En los países donde entró el comunismo, en Rumanía, hubo una persecución a los cristianos. ¿Y cuántos fueron firmes en la fe y no abandonaron su fe en Cristo? En Cuba, ¿cuántos hermanos son firmes en la fe en Jesucristo? En Nicaragua no se permiten entrar con Biblias al país. Pero ¿cuántos son firmes en la fe en Cristo? ¿Qué nos pasa a nosotros en esta generación, hermanos? ¿Qué nos pasa? Que somos débiles, que por un placer del pecado nos vamos y nos alejamos de Dios. Toda la Biblia está relatada por hombres que tuvieron fe, obedecieron a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos abandonado, hemos negado, hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Es momento de que nosotros reflexionemos en nuestra vida. Es momento que nosotros seamos fuertes en la fe. Lo que ha pasado, pero hoy, en este momento es bueno para decir: Señor, voy a tener una vida de oración, voy a tener una vida de lectura de tu palabra, voy a someterme a tu voluntad, voy a ser firme en la fe en Cristo. No estamos lejos de una generación que tuvo persecución aquí en Medina del Campo. Fue una generación anterior. No sé si en la foto me imagino yo que es algún familiar de David que se parece mucho a David, o no sé, una foto que hay. Pero cuando yo veo esa foto, hermanos, veo al pastor con la Biblia y son como 8 o 10 hermanos que están así en un campo. Nosotros nos quejamos por el aire, que hay mucho calor, nos quejamos por el frío que nos da la calefacción. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa, hermanos? Todo lo podemos en Cristo, en la abundancia, en la escasez, pero nuestra fe debe ser firme, hermanos. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen su fe en Cristo Jesús? ¿Están viviendo para hacer la voluntad de Dios? ¿Vives para Cristo? ¿Estás siendo útil en la obra de Dios para el avance? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás instruyendo a tus niños? ¿Tu mirada, tu enfoque de vida, tu propósito está en el reino de Dios o está en los placeres del mundo? No vivamos, hermanos, por los deseos de este mundo pasajero, lleno de pecado, sino que nuestra fe sea firme, que vivamos para Cristo y el avance de su reino. Amén. Quiero cantar y que alguien me ayude porque yo no puedo cantar. Desde ahí, desde su lugar, que nos guíe con la canción He decidido seguir a Cristo, hermanos. ¿Alguien se la sabe? Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a cantar esa canción. Nuestro hermano Dorín.
Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este culto. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña que tenemos que ser firmes en nuestra fe en Jesucristo, que tenemos que tener nuestra mirada en lo eterno, que nuestra vida sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a rechazar el pecado, los placeres de este mundo y vivir en santidad para glorificarte, Señor. Haznos útiles, hermano, a todos los hermanos de aquí presentes de Medina del Campo, Señor, y a los de tu iglesia en general. Padre, trabaja en la vida de cada hermano para que ellos puedan trabajar en tu obra, Señor. Manos faltan, la mies es mucha y pocos obreros. Ayúdanos a hacer luz en el mundo. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe necesaria, aunque nos rechacen. Y nosotros seguir firmes en Cristo Jesús, porque ya somos hijos tuyos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quebranta el corazón de nuestros hermanos, quebranta nuestras vidas, Señor, quebranta nuestras mentes, quebranta esas ideas del mundo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, quebranta las ideas de todo lo que hemos metido en nuestra cabeza que va en contra de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, guíanos, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ánimo, firmes en la fe.